Amén. 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 Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la letra dice: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. Título del mensaje: los 6 estados de la mente. Mira el comentario que se está haciendo y lo que se está hablando, lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo nuestra mente actúa. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que la vida del cristiano es una constante lucha. Constantemente estamos luchando por nosotros mismos, por nuestros miembros, lo que ocurre dentro, internamente en nosotros. Y la guerra la tenemos prácticamente en nuestra mente. A veces nos adelantamos por relación al comentario que estaba haciendo algunos de nosotros aquí. Decía, si cuando ocurra tal cosa no voy, cuando esté más anciano no hago esto, cuando aquello, ¿verdad? O cuando llueva me quedo en casa, o cuando me sienta mal no voy a ir al curso. Entonces, la palabra que tenemos acá con respecto a esta enseñanza de los 6 estados de la mente, habla Santiago. Dice que la carta de Santiago es una de las más antiguas, según fue escrita en el año 49. ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero vosotros aquí es interno, entre nosotros mismos, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, cuando se dan los casos de que son las 3, las 4 de la tarde y vemos que pareciera que fuera llover, no, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O por alguna causa, alguna razón, decidimos. La mente decide una cosa y a veces nuestro cuerpo reacciona de otra manera. Entonces la lucha interna entre nosotros, porque entre nosotros existe la naturaleza del Espíritu Santo que quiere servirle a Dios y la naturaleza humana de la carne que quiere quedarse en la casa, que no quiere avanzar. Lo que nos ocurre constantemente en la cadena de las 3 de la tarde. A mí me pasa, las 3 de la tarde. Sí, porque a veces es la 1:30 y la cama me jala así y me tira ya. Pero ya cuando son las 2:30, mire, para pararme esa cama. Pero sin embargo, algunas veces hacemos lo posible, otras veces nos quedamos ahí acostaditos. Pero es cuestión de la parte espiritual y la parte carnal. La carne no quiere nada de las cosas espirituales. Le encantan son las vanidades del mundo, la pachanga, como dice nuestro hermano pastor, quedarse allá sin hacer nada, por decirlo de alguna manera, a favor de la obra del Señor. Pero la parte espiritual nos demanda, nos insta a hacer las cosas. Ahora bien, si nosotros vemos todo esto que refiere aquí el apóstol Santiago, se refiere a que dentro de nosotros hay pasiones, las cuales estas pasiones son las que se desarrollan en nuestros miembros. Y esas pasiones producen la concupiscencia en nuestra mente. Tengo un concepto por acá acerca de lo que son pasiones. El apóstol Pablo refiere que son sufrimientos. Las pasiones de nosotros con respecto a la obra del Señor son sufrimientos. Y eso está por allí en el libro de Romanos 8:18. Así que le voy a agradecer que lo que tienen Biblia allí, que son
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué podríamos decir aquí? Pablo dice, pues tengo presente que esto que me ocurre, esta tristeza, este sufrimiento, esto que a veces, como dije hace poquito, puede que nos ala el colchón o que la sábana se pega al cuerpo y no quiere que nos levantemos. Entonces tenemos una lucha y estamos sufriendo, ¿verdad? Porque nosotros espiritualmente nos queremos levantar, pero la carne no quiere que nos levantemos. Si no, quédate acostado ahí, quédate durmiendo un rato. Gloria al nombre del Señor. Y de esa manera, pues hay una contienda en nosotros. Pero cuando nosotros lleguemos a estar glorificados, dice la palabra de Dios que no hay una comparación con relación a Él. Lo grande, lo maravilloso que va a ser cuando estemos en gloria ya con el Señor. Otro de los fundamentos, y les voy a dar así los versículos para que vayan adelantando, para avanzar en esta porción. Gálatas 5:24, usted lo toma el versículo y lo lee. Hermano, yo tengo tal versículo, lo voy a leer. Gálatas 5:24, Romanos 1:26 y Colosenses 3:5. ¿Y quién tiene Gálatas 5:24? Léalo. Amén. Quiere decir entonces todo lo contrario que leímos anteriormente, ¿verdad? Porque aquí todos somos de Cristo. O sea que la voluntad de la carne queda crucificada, queda abolida. Entonces debería ser nada más la parte espiritual que habla el apóstol Pablo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que esas pasiones, esos deseos malignos que vienen a nuestra mente no deberían de existir. Pero resulta que allá en el huerto de Edén, en la época de Adán y en la época de Eva, estos desobedecieron y toda desobediencia es pecado. Y entonces allí se produjo la semilla de la desobediencia y Dios condena la desobediencia como pecado y produce la semilla universal en la concupiscencia del hombre, de que en nuestra mente hay diferentes concupiscencias y entre ellas tenemos lo que habla Pablo en los Gálatas acerca de los deseos de la carne, ¿verdad? Todos los deseos, las pasiones de la carne los declara el apóstol Pablo allí en Gálatas. Y esto es lo que va o lo que existe en nosotros. Aunque nosotros espiritualmente querramos hacer algo o servirle a Dios de una manera así agradable, espontánea, a veces nosotros ayunamos un día, 3 días, 7 días y decimos, bueno, ahora sí, voy a empezar a hacer lo que me manda el Señor, voy a las cadenas de las 10, voy a las cadenas de las 3, voy a los cultos, no voy a perder culto, voy el domingo en la noche, voy a hacer lo que el Señor me manda. Pero entonces después volvemos y decaemos. ¿Por qué? Porque eso está aquí ya sembrado como una semilla y la palabra lo denomina la concupiscencia. Concupiscencia, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué más tenemos allí de las pasiones? ¿Quién tiene Romanos 1:26? Amén. Dale, Por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. el uso natural contra el que es de naturaleza.
naturaleza. ¿Por qué? Por la concupiscencia, por las pasiones de la carne y por lo que existe aquí en esta mente, en la mente de cada uno de nosotros. Estamos hablando y vamos a referir este fundamento a 6 estados de la mente. A lo mejor hay más, pueden haber muchos más. Yo tengo aquí anotado solamente 6. Y estos fundamentos que hay allí en nuestra mente los respaldamos con los versículos bíblicos. Ahora vamos a ver lo que es allí la concupiscencia. Romanos 1:24, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? Por lo cual también Dios lo entregó a la injusticia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Mira hasta donde llega el desorden de la mente. Cuando la mente está guiada, dirigida por las obras de la carne, la concupiscencia produce los fundamentos vergonzosos, aquello que muchas veces lo encontramos en la palabra que dice que nosotros sentimos vergüenza de comentarlo o de decirlo. De alguna manera ha sucedido algo en nuestra vida que cuando llegamos a ser cristianos, a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, sentimos vergüenza de aquello que ha ocurrido o que nosotros hemos vivido. Entonces el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Yo pregunto así porque a mí me gusta que nos intentamos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra inmundicia? Cochino no, porque uno lo frita y lo prepara bien calidad. Yo decía a ustedes, hermano, que entiende por injusticia. Que la injusticia es un trapo que la mujer de los trapos de injusticia. Así lo declara la Biblia, trapo de injusticia. ¿Usted o yo? Allá no oyó la hermana. Trapo de inmundicia, pero es que anteriormente, como no existía el mode, las toallitas que ahorita usan, ¿verdad? Anteriormente las mujeres usaban el trapo y ese trapo lo llamaban trapo de inmundicia. Eso te viene porque en los tiempos antiguos, cuando la mujer tenía el asunto del periodo, era inmunda. La mujer que tenía pubertad era decretada inmunda. Y sabe lo que hacíamos los hijos a las mujeres que eran niñas, bueno, para que tenían por lo menos normalmente su periodo, normalmente, ellas tenían que quedarse encerradas en casa hasta que pasara el periodo. Pero cuando ya las mujeres, ya esto pasaba a ser un acto de enfermedad, entonces esas mujeres eran, como dice, las sacaban de la ciudad, tenían que irse, tenían que hacer su marido, tenían que meterse en los montes, en un lugar escondido. Salían a la ciudad, que empezaba la ciudad, las atacaban. Igual eran los leprosos. Los leprosos eran personas tenidas como personas inmundas. Y cuando una persona era leproso, lo botaban. Y los que tenían propiedades, las propiedades se las quitaban. Y quedaban en ruinas y nada, y los tiraban y estaban ahí, escondidos por los montes, y se convertían en mendigos. Y andaban por las calles, caminaban por los lados de la calle para pedir limosna, gritaban desde lejos para que les preguntaran por allá la limosna. Porque no tomaban cuenta como el mundo. Y que ellos les importaban mucho en la ciudad, en los lugares públicos, el pueblo lo apedraba, lo mandaba y nadie lo pagaba. Era inmundo, ya que había que matarlo porque era inmundo. A los endemoniados lo mataban. Eso es que cuando Cristo vino, precisamente Cristo, como es amor, Cristo Dios no dijo eso, sino que más bien vino a libertar, a libertar. Gloria a Dios. Amén. 24 de Romanos 1 dice, por lo cual
también Dios lo entregó a la inmundicia. Dios, el Creador, el Hacedor, lo entrega a la inmundicia por las cuestiones de la mente, de los pensamientos humanos. Y entonces esto lo denomina la concupiscencia que hay en nuestra mente. Así como dice el hermano de la inmundicia, que en aquella época la menstruación, Levítico dice que si una mujer se sentaba en un lugar, en una silla, eso era inmundo. Si se sentaba en una cama, eso era inmundo. Todos los sitios donde ella se sentaba, eso era inmundo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Pablo, que está en la época de la gracia, habla lo que Dios declara inmundo del pensamiento, de lo que hay en la mente, en el corazón de la persona. Esos pensamientos inicuos, esas cosas que salen del corazón, la ira, el odio, eso lo denomina el apóstol Pablo como concupiscencia del corazón. Aquello que hay en nuestro corazón, el odio, la rabia, eso que muchas veces alguien nos cae mal sin que nos haya hecho nada, ¿ah? O que nosotros despreciamos a alguien por su condición física. Entonces, eso lo denomina el apóstol Pablo concupiscencia en el corazón, de tal manera que dentro de esa concupiscencia ellos deshonraron sus propios cuerpos. Y en esta parte está lo que es la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces, nosotros, viendo el fundamento de la palabra, con lo que el apóstol Pablo refiere, que eso está en nuestros miembros y que hay una lucha interna entre lo que tiene nuestra mente y lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces constantemente tenemos esa lucha. Pero ¿cuál es el fundamento para vencer esa lucha? En la palabra de Dios nosotros nos encontramos que la persona, el hombre, la mujer cristiana, cuando es temeroso de Dios, toda la obra, todo ese fundamento de la carne, todas esas pasiones, toda esa concupiscencia de la carne, cuando la persona es temerosa de Dios, las controla, las domina, no deja que aquello salga a flote. ¿Por qué? Porque la persona que es temerosa de Dios se alimenta de la parte espiritual, se alimenta del rollo y lo pone por obra. No voy a hacer esto porque la palabra, a mí no me conviene hacer esto. ¿Ah? Porque nosotros en el Señor nos ocurre que tenemos que ser temerosos de Dios y tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero cuando no somos temerosos y no nos alimentamos de la palabra, entonces andamos como muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros por allí, conforme yo digo que andan, los carga Satanás pasando por él. Y nosotros tenemos mucho conocimiento acerca de muchas personas que han sido cristianos evangélicos, pero que están en la garra de Satanás, del Señor. Ok, vamos a entrar con el primer fundamento que tengo acá, la mente carnal. Mente carnal. Y para respaldar esta porción de la Escritura, vamos a ir al libro de los Jueces 16:20. Yo voy buscando allí Jueces 16:20. Mente carnal es aquel creyente que vive dominado por los deseos de la carne. El creyente, no se trata de la persona que no es evangélica. Dice el creyente que es dominado por los deseos de la carne. Algunos de nosotros somos dominados por los deseos de la carne. Ah, hay momentos que sí. Hay momentos que sí. Decidimos hacer algo, nuestra mente decide algo, pero nuestra carne decide otra. Y en vez de hacer lo que dice la parte espiritual, hacemos lo que decide la carne. Pero no alimenta su mente con la palabra de Dios. Y hay un vivo ejemplo de esta porción de la Escritura que es allí en Jueces 16:20. ¿Qué dice? Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego
Sansón, desde el vientre de la madre, tenía el llamamiento, ese llamamiento espiritual. Pero aquel hombre se acostumbró, se adaptó a la vida inicua, no tenía temor de Dios, no se alimentaba de la palabra. Y sería que Sansón no conocía la escritura, la Biblia. Pues déjeme decirle que la historia del pueblo judío dice que el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, ellos tienen que aprendérselo de memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia, el judío debe saberlo de memoria. Esa es su escuela primaria. Entonces, este hombre sabía todo lo que dice el fundamento de Levítico, de lo que no le conviene al hombre, al ser humano, como siervo de Dios. Y sin embargo, como no había temor en él y como no se alimentaba de la palabra, este hombre no se dio cuenta cuando ya Dios o el Espíritu de Dios lo había abandonado. Lo agarraron facilito allí en las piernas de Dalila, en la pierna de Dalila. Y vamos a decir que Sansón no era judío, no era hebreo, no conocía la palabra, pero el temor de Dios ya no existía en él, ya no se alimentaba de la palabra. Entonces, eso es lo que se conoce como mente carnal, de la definición. Mente corrompida, otro tipo de mente, la mente corrompida. ¿Será que entre los cristianos de México hay mente corrompida? ¿Qué dice Héctor? Sí, la hermana dice que sí con los ojos, pero los ojos así grandotes como papas. Sí hay. ¿Sí hay? Gloria a Dios. Ok. Para esto vamos a ver Primera de Pedro 4:1. Y vamos a ver Tito 1:15 y 16. Mientras usted lo busca, allí dice el concepto. Es el estado más alto de carnalidad, la mente corrompida. ¿Qué significa eso de corrompido? La mente de una persona que sea corrompida. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, Rodríguez? La idea es que el hombre ya ha dejado de ser espiritual y hace todo lo que le dice la carne. Todo lo que dice la carne. ¿Qué dice Rafael? Mente corrompida. ¿Conoce algún evangélico que sea de mente corrompida? Dígalo. Bueno, si quiere ver una mente corrompida, sea evangélico, sea mundano, agarra un kilo de carne y le da 3 días fuera, y fuera va a ver. Así es la mente de esa gente que piensa que no está realizando. Piensa en el evangelio, que no quiere ir al culto, que no piensa ahí nada que tenga que ver con Cristo, sino con la de su canal. Subía a las barras, subía a las fiestas, donde deben ir mujeres, y todo esto es inmundicia y hace corriente en el móvil humano. Ahí está la mente corrompida. Es el estado más alto de carnalidad. Reflexión, hermano. Es un corrupto espiritual. Ahora bien, tomé este concepto del diccionario secular. El diccionario secular dice que los abogados, la palabra corrupta para el derecho público es delito consistente en promover o favorecer la prostitución de menores o incapaces. En los fundamentos de la ley se denomina corrupción cuando alguien toma a un niño, a un adolescente o a alguna persona incapacitada y lo insta, lo mueve a este fundamento que es prostitución, y también lo mueve a lo que es la utilización en las actividades pornográficas.
algunos de ustedes o de nosotros aquí vemos esas revistas pornográficas. Algunos de nosotros tenemos allí en el celular esa parte donde pasan este tipo de actividades. Si lo tiene, bueno, trate de borrar. Porque como cristiano evangélico no le conviene. Es una mente corrompida. Entonces, dice, esto no está lejos de la realidad y del comportamiento diario del cristiano. Esto es para nosotros. Las personas que ven o que hacen o que operan con la cuestión de la promiscuidad entre las personas, los niños, los adolescentes, ¿verdad? Y la pornografía. ¿Sabe usted que yo he oído de predicadores que dicen que cuando Dios le da un mensaje a la iglesia desde el púlpito es porque esa es necesaria, esa enseñanza? Porque algunos de nosotros estamos pasando por allí y porque algunos de nosotros necesitamos de esta medicina. O sea que si necesitamos de esta medicina, vamos a aplicar esta medicina a nuestra vida para resolver este problema de la pornografía, de la homosexualidad, del lesbianismo, de estar incitando a aquellos que no deberían de hacerlo al sexo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver qué dice 1 Pedro 4:1. Gloria a Dios. Si Cristo sufrió porque no hemos decidido no poner su tipo. A la letra dice 4:1, puesto que Cristo ha aparecido con nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues, quien ha aparecido en la carne, terminó con el pecado. A diferencia de nosotros los humanos, ¿verdad? Quien padeció en la carne para condenar el pecado en la carne. Eliminó el pecado allí en el fundamento de la carne. Pero aquí la palabra de Dios nos está refiriendo que nosotros, los cristianos evangélicos, o algunos de nosotros, existen entonces las pasiones desordenadas y existe la concupiscencia. ¿Qué dice Tito? 1:15, 16. Todas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. ¿Qué significa reprobado? Raspado. Vamos. No pasó. Y ocurre, nosotros los cristianos, cuando perdemos el temor de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos del rollo, cuando no ponemos por obra la palabra del Señor, sino que, como dice Pablo, deshonramos nuestros propios cuerpos, estamos corrompidos, dice que conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. Y entonces, miren, ¿qué sucede? Uno anda evangelizando y llega a la casa de una persona que haya sido evangélico y esa gente sabe mucho. Dígame si son pastores, si son maestros, si son evangelistas y están en el mundo. Mire, eso sabe mucho. Yo he oído algunos que dicen, ¿qué me va a enseñar usted a mí si yo me conozco toda la Biblia? Yo fui eso, yo fui aquello, yo fui lo otro, en tiempo pasado. Pero está que su mente corrompida, las pasiones de la carne son las que se pasean allí en su sentido, la concupiscencia es lo que hay allí en su corazón. Entonces, la mente corrompida lo que hace es avergonzar, es abominable para las cosas de Dios. Y es lamentable que en muchos cristianos nosotros podamos observar esto que ocurre, estas cuestiones de la mente corrompida dentro de nuestro
mismos familiares que han sido cristianos evangélicos dicen unas cosas que uno, oye, provoca por lo que dicen. Entonces es cuestión, hermanos y hermanas, de que nosotros no perdamos el temor de Dios, que nosotros no dejemos de alimentarnos del rollo. Otro tipo de mente es la mente entenebrecida. Para ello vamos a buscar Mateo 5:14. Evangelio según San Mateo 5:14. Mente entenebrecida es la mente que no tiene luz, o sea, está en tinieblas. Pero resulta que anteriormente vivía en luz, era evangélico, estaba en la luz del Señor, tenía luz, resplandecía la luz del Evangelio. Pero resulta que ahora, como se apartó del Evangelio, la mente no tiene luz, aunque en otro tiempo era luz. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de nosotros los cristianos evangélicos? Dice que somos la luz del mundo, pero habemos algunos que hemos sido cristianos que ya no somos la luz del mundo, ya somos tinieblas, ya somos oscuridad, ya aquella luz que resplandeció en nuestra mente, en nuestro corazón, se fue apagando poco a poco, hasta que quedó en tiniebla, en oscuridad. Ahora es una mente entenebrecida. ¿Qué dice Mateo 5:14? A eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Somos luz, no podemos escondernos. Pero cuando nosotros nos da pena ser cristianos evangélicos, que nos vean con una Biblia, que nos oigan predicando, que nos vean visitando, llevando el mensaje de la palabra o predicándole la palabra a alguien, entonces esa luz se va apagando, se va apagando. ¿Por qué se va apagando? Porque el aceite va mermando. Antier nos decía el Señor, creo que fue el martes, en el ayuno. El martes en el ayuno nos decía el Señor que no dejemos apagar nuestra lámpara, que esa lámpara debe estar encendida, y además de que la lámpara debe estar encendida, debe estar la vasija llena de aceite para que la lámpara no se apague. Nos lo decía el Señor el martes aquí en el ayuno. O sea que es necesario que usted y yo, para que nuestra mente no esté entenebrecida, para que no se apague, sino que esa luz, eso está resplandeciendo, no se ponga debajo de la luz, sino que se ponga sobre el candelero para que alumbre a todos los hombres. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando la luz se apaga, ¿qué es lo que pasa? Queda tiniebla, ¿verdad? Queda oscuridad. Queda oscuridad. Nosotros vemos y podemos observar, porque es que da tristeza.